Muy buenas tardes, bienvenidos a todos esta tarde de sábado, esta tarde un poco fríita donde compartiremos una vez más con ustedes extraordinario conocimiento en manos o en micrófono de un doctor que realmente nos ha enseñado y cada día nos enseña más. Un doctor espectacular que hoy tengo el gusto y el honor de presentar. Él es médico y cirujano graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cirujano general graduado del Hospital Roosevelt, fellow en cirugía general Hospital San Tomás, Inglaterra, cirujano pediátrico graduado de la Universidad de Osaka, Japón, actualmente especialista de cirugía pediátrica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICS y catedrático de Anatomía y Fisiología de la Universidad del Valle de Guatemala. Para mí de verdad es un gran honor presentar a un doctor que yo admiro muchísimo, que he aprendido muchísimo de él y siempre que lo escucho aprendo y me encanta todo lo que nosotros podemos lograr. Para mí, ahorita les presento al doctor Luis Pérez. Le damos un fuerte aplauso virtual. Bienvenido. Muchísimas gracias por compartir todos sus conocimientos con nosotros. Todo suyo al micrófono, doctor Luis. Bienvenido. El día de hoy, perdón, se me olvida. El día de hoy tenemos la presentación de problemas renales y la importancia del glutatión en él. Saquen lápiz y papel, que estoy segura que vamos a aprender muchísimo. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Jenny. Te agradezco mucho por tus palabras. Es un verdadero gusto y un privilegio poder compartir algo de la experiencia, ¿verdad? Así que es un privilegio poder estar con ustedes que me escuchan. Obviamente, como bien mencionaste, una tarde algo nublosa, nublada, ya está ahí neblina por acá. Pero interesantemente, con el pasar de los años nos vamos dando cuenta de que las enfermedades renales están a la orden del día. Existen una gran cantidad de ellas que nos pueden dañar. Cualquiera podemos padecer alguna infección urinaria o algo por el estilo, pero existen enfermedades que se vuelven bastante más serias y el riñón empieza a deteriorarse, hasta deteriorarse, a tal grado que ya no cumple con sus funciones fisiológicas, que es parte de lo que voy a explicar a continuación. Y entonces nos vemos en problemas de que nuestro cuerpo literalmente se empieza a envenenar porque no logra eliminar las toxinas. De tal manera que empezamos a utilizar elementos como son la diálisis, el trasplante o la hemodiálisis. Y entonces, importante mensaje de entradita, cuidemos nuestros riñones por lo que vamos a escuchar a continuación. Entonces, voy a poner la presentación en este momento para que la podamos escuchar. Bueno, vamos a hablar básicamente de la importancia del glutatión en los problemas del riñón. Pero antes de ello, es importante que conozcamos aspectos sumamente importantes del riñón, porque verdaderamente no le ponemos atención a la increíble función de él y muchas veces lo descuidamos tomando un montón de cosas que no son adecuadas para la función renal. Y entonces, para que ustedes tengan una idea y un concepto de cómo funcionan nuestros riñoncitos, vamos a empezar hablando que obviamente ustedes saben que nuestros riñones literalmente trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año, por los años que tenemos y por los años que nos queden hasta el último momento de nuestra vida. Todo el tiempo van a estar funcionando. Tiene la capacidad, si estamos hablando de una persona de 1,70 de altura y 70 kilos de peso, cada riñón filtra la sangre alrededor de 1,100 mililitros por minuto. Eso quiere decir que 1,000 litros y fracción están pasando cada minuto por nuestro riñón. Eso quiere decir que en una hora, probablemente lo que dure esta presentación, los riñones de cada uno de nosotros limpiaron 66 litros de sangre que pasaron todo el tiempo. Y en un día, prácticamente son 1,584 litros de sangre que fueron limpiados 1, 2, 5, 10, un montón de veces, ¿ya? Y ese trabajo es interminable todo el tiempo. Esa cantidad de sangre que pasa por minuto
representa el 22% del gasto cardíaco. Eso quiere decir de la cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo. Es casi un 22% de los 5 litros y fracción que tenemos. Por supuesto, una persona que pese el doble que eso, pues tiene el doble de sangre y es el doble de trabajo que le va a recargar a los riñones. ¿Ya? Cada uno de nuestros riñones tiene 1.000.000 de nefronas, que así se llaman las celulitas encargadas de estar filtrando la sangre todo el tiempo. Y en general, se dice que no se regeneran en nuevas. Cuando se dañan y no se producen nuevas nefronas, ¿verdad? Y entonces, algo que también es interesante, que lo tenemos que tomar muy en cuenta nosotros los que ya estamos bien por arriba de los 40, es que después de esa edad, el número de nefronas empieza a descender alrededor de 10% por año. De tal manera que cuando uno ya tiene 80 años, ya tenemos 40% menos de función renal. No digamos si llegamos a los 90, ¿ya? Si los cuidamos adecuadamente, porque aquí estamos hablando de fisiología normal. Acá en pantalla pueden ustedes ver una bonita cantidad de funciones del... No crean que solo es para hacer orina. Tiene un montón de responsabilidades nuestros dos riñoncitos. Obviamente, eliminar las sustancias de desecho, la regulación del volumen. Si nosotros nos tomamos 10 litros de agua, probablemente 9 van a ser excretados. Si tomamos un poco de agua, la orina se va a concentrar más y eso poquito. Pero entonces regula la cantidad de volúmenes que nosotros tenemos adentro. Regula también la composición de los líquidos corporales para que hayan cantidades adecuadas de sodio, potasio, cloro y otros elementos. Por lo mismo, equilibra el agua y los electrolitos, el ambiente para todas las células que estén bien, que no estén intoxicadas. Filtran plasma, devuelve a la sangre sustancias necesarias que no deben de salirse de la orina. Excreta metabolitos y desechos de sustancias químicas extrañas que han sido absorbidas por nosotros y que las tenemos que eliminar a manera de filtración. Regula el equilibrio de líquidos, la osmolaridad, regula el equilibrio ácido-base, mantiene nuestro pH entre 7.35 y 7.45. Es uno de los básicos que ayuda a mantener el pH de la sangre. Importantísimo para la regulación de la presión arterial. A pesar de que muchas de las causas de hipertensión, como mencionamos en otra plática, no se saben, las enfermedades renales también contribuyen a los problemas de hipertensión y viceversa. Secreción de metabolitos, excreción de hormonas, gluconeogénesis. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene una cantidad enorme de funciones. Vamos a ver este par de algunas laminitas del doctor Netter, un excelente médico que hacía dibujos especialísimos de anatomía humana. Ustedes pueden ver acá en la parte izquierda un corte sagital de un riñón, en el cual pueden ver aquí, esta es la corteza del riñón, estas son las nefronas, aquí hay 100.000, pónganle 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 y así se va. Cada una de esas nefronas empieza a entrar la sangre al riñón y entonces empiezan a filtrar y empiezan a producir orina a través de estos áreas como blanquecinas, amarillentas, que se llaman cálices. Aquí la orina se junta y empiezan a bajar hacia abajo al uréter en dirección hacia la vejiga. Aquí a la derecha tenemos algunas variaciones de las arterias renales. Lo puse específicamente porque ustedes pueden ver acá la arteria aorta, la vena cava inferior. Estas son anomalías congénitas que pueden presentarse. En general, solo debe de haber una arteria renal, que es la que va a los riñones y después se bifurca ya aquí adentro, ¿verdad? Pero para los pacientes que van a ser trasplantados, es importante tener una anatomía previa para saber qué tan fácil o qué tan difícil va a ser un trasplante renal. Por ejemplo, este no es un buen candidato porque tiene 1, 2, 3, 4 arterias. Este solo tiene una, pero se bifurcan acá. Entonces, son detallitos importantes que quiero que ustedes vean, de que el riñón recibe sangre directamente de la arteria aorta, que es la más importante del cuerpo, y la sangre venosa va a drenar a la vena cava inferior, que directamente va al corazón. Como hablé de 1.000.000 de nefronas, estas son dos estructuras microscópicas que nos van a tratar de ilustrar un poquito cómo funciona. Entonces, esta es la corteza del riñón, aquí están las nefronas. Entonces, la sangre entra a este pequeño segmento acá, aquí es filtrada, entra a estos tubitos
produciendo la orina. Entonces la orina se viene a través de estos pequeños canalículos que son microscópicos, que poco a poco se van aumentando en número y en cantidad y en tamaño y en diámetro hasta formar una salida de orina por acá. Esta imagen que ven en el lado derecho de la pantalla es para que ustedes tengan una idea de la cantidad de millones de vasos sanguíneos que hay en nuestros riñones. Entonces, cada nefrona tiene una arteria y una vena que se ramifican, como ustedes pueden ver en este corte. Y entonces, las enfermedades sistémicas, como la arteriosclerosis, como la diabetes y exceso de ácido úrico, exceso de triglicéridos, colesterol, etcétera, también pueden afectar a estas microarterias que nosotros tenemos en el riñón. De nuevo, otro par de dibujitos para que volverlos un poquito expertos en anatomía renal. Aquí está la arteria renal que entra al riñón. Esta se bifurca en varias áreas que van a irrigar de sangre al riñón. Como les mencioné, entra la sangre aquí a través de la arteria en este espacio específicamente. A esto se le llama el glomérulo. Entonces, el glomérulo tiene la capacidad de filtrar a nivel los 1100 mililitros por minuto. El millón de nefronas que tenemos lo hacen al mismo tiempo y entonces empiezan a filtrarlo a través de este tubo amarillo, que es donde se va a producir orina. Y en ese tubo amarillo, increíblemente, sucede una serie de acontecimientos porque ahí se logra absorber el sodio, se logra absorber el potasio, se logra evitar de que salgan las proteínas y una serie de situaciones antes de que llegue a esta parte acá, en esta esquina, donde la orina ya está lista para salir. Entonces la orina ya lista empieza a juntarse con otros tubitos muy similares a esto y entonces la orina empieza a salir hacia el túbulo, hacia el conducto colector que va a ir al uréter y luego a la vejiga. Esta área de acá es la que tenemos en pantalla aquí a la derecha y la pongo solo para ilustrar la manera como la arteria que lleva la sangre entra al glomérulo y aquí es donde funciona esa maravilla de que la sangre sucia empieza a ser limpiada en esos pequeños cuerpos, ya en esa cápsula de Bowman y en ese espacio tan pequeño, ahí nuestra sangre es limpiada, se le sacan todos los desechos que nuestro cuerpo no necesita para que aquí de este lado empiece a salir orina y luego la sangre ya limpia retorna a través de esta arteria también. Lo que hace es sacar la sangre afuera del riñón de regreso al sistema. Esto solo es un corte microscópico de cómo se mira un segmento microscópico de esto. En estos segmentos es donde se hace toda esa filtración, ese millón de nefronas que lo están haciendo, ahí es donde lo hace. Pero ya hablando específicamente de lo que son las patologías renales, aunque son muchas ellas, voy a platicar el día de hoy de lo que son las enfermedades que causan enfermedades renales agudas y crónicas. De las lesiones renales agudas existen tres variedades, las que se llaman prerrenales o antes del riñón, las intrínsecas o directamente del riñón y las postrenales que están por detrás del riñón. Entonces, dentro de las prerrenales se puede hablar de varias causas, no voy a entrar en tanto detalle, pero es importante que sepan que cuando uno tiene hipovolemia, eso quiere decir que no tenemos suficiente cantidad de líquidos o de sangre a uno mismo, una hemorragia demasiado severa, una deshidratación severa, cuadro muy severo de vómitos, de diarrea que lo deshidratan a uno, el primerito que se queda sin sangre es el riñón. Y entonces se queda sin orinar y eso puede causar un daño severísimo. Los corredores de alto nivel que se van a correr una gran maratón y no están hidratándose durante la maratón, padecen de problemas renales severos, empiezan a orinar sangre por lesiones de esta naturaleza. Esas son las que son muchas veces por deshidratación, pérdida de líquidos o hemorragias severas. En el riñón, ahí ya son enfermedades infecciosas de las nefronas que les acabo de mencionar, la septicemia, las infecciones, lesiones del glomérulo específicamente por estreptococos, estafilococos o infecciones de otra índole, infecciones vasculares, hipertensión malignas y algunas otras, ¿verdad? Y algo que es importante de mencionar, probablemente más de lo
las personas que me están escuchando probablemente ya le hicieron algún estudio renal en el cual obviamente le tuvieron que haber pedido creatinina y nitrógeno de urea, porque muchos de estos elementos que le dan a uno radioactivos, le ponen a uno un suero, le meten un suerito con unos radioisótopos que van a ser eliminados en el riñón. Entonces, tienen que estar seguros los colegas radiólogos de que los riñones están funcionando bien, porque si no, el paciente puede intoxicarse muy fácilmente. Como ustedes pueden ver, hay algunos elementos que nuestro riñón debe de eliminar, pero que al mismo tiempo pueden causar lesiones agudas. Y dentro de ellos están los medios yodados de contraste que se utilizan en los exámenes de rayos X que a veces nos hacen, algunos antibióticos que son aminoglucósidos, que así se llaman, que son eliminados por el riñón, pero las dosis excesivas lo pueden lastimar. El cisplatino, que es un medicamento utilizado para el cáncer, que también lo da, anfotericina B, otro antibiótico para hongos, enfermedades endógenas, ruptura de los vasos sanguíneos, mieloma y cristales intratubulares. Y posteriormente, las que son posrenales, ahí sí ya es cuando hay alguna obstrucción en la vejiga urinaria, entonces la orina no logra salir, se queda ejerciendo presión hacia arriba en el riñón y eso puede dañar, y por eso se llama postrenal. Esas son las enfermedades renales agudas. Las crónicas son bastante conocidas para ustedes probablemente. 44% de la infección renal, de la insuficiencia renal crónica es producida en pacientes diabéticos. Recuerden en la plática de diabetes que tuvimos el día anterior, la diabetes está en todo el cuerpo. Si uno tiene el azúcar elevada en la sangre, eso es en todo el cuerpo, en los vasos de los ojos, en los vasos de los pulmones, en los vasos de las piernas y obviamente en los vasos de los riñones. Segunda causa, hipertensión arterial. Tercera causa, ponen acá otras, pero dentro de estas otras, la que más destaca es la arterioesclerosis. Es el endurecimiento de las arterias que se ponen tiesas y se ponen duras por placas ateromatosas. Muchas veces están formadas de colesterol, triglicéridos y una serie de elementos que llegan a lesionar las arterias grandes, las arterias cerebrales, las arterias cardíacas y también pueden lastimar las pequeñas arterias de nuestros riñones. Enfermedad renal poliquística, los riñones empiezan a tener una serie de quistes grandes que no permiten una filtración adecuada. Y luego la enfermedad glomerular, que también en un 7% puede dañar específicamente al riñón y dejar al paciente bastante lastimado, por así decirlo. Esta imagen la traigo acá porque me llamó poderosamente la atención, porque obviamente Guatemala y Centroamérica está muy metida en esto. Acabo de mencionar las causas de enfermedades renales crónicas, las más comunes, pero encontré que las causas renales de causas no tradicionales, predominantes en hombres jóvenes trabajadores agrícolas, porque están expuestos a cualquier cantidad de venenos que son los insecticidas. Entonces muchas personas están en el campo, están trabajando, están con los insecticidas, se intoxican, empiezan a tener enfermedades tóxico-ambientales, son labores extenuantes, muchas veces no se hidratan bien, llevan apenas una pachita de agua, los riñones empiezan a sufrir y eso es un día, otro día, otro día, otro día, y entonces el riñón se va dañando crónicamente hasta que el problema se vuelve casi irreversible. Y esto está descrito, este es un trabajo centroamericano hecho en El Salvador que hablaba en un congreso internacional de nefrología, ¿verdad? Y hablaban de que América Central, sur de México, Sri Lanka y algunos otros países como Vietnam, Nepal y Egipto tenían este mismo problema específicamente causado a los trabajadores agrícolas. Acá ven ustedes ejemplos de lo mismo, ¿verdad? Cómo las personas empiezan a preparar todos los fertilizantes que en realidad son venenos, ¿verdad? Entonces, si los preparamos sin ninguna protección, probablemente lo estamos aspirando o lo estamos absorbiendo a nivel de las manos, de los pies, de la misma respiración. Y no digamos cuando lo empiezan a ir a regar de esta manera, sin unos anteojos, sin una mascarilla, ahora que todo el mundo las usamos, pero en tiempos de que no lo usábamos, nuestros trabajadores del campo así es como lo hacen y así es como trabajan y sin saberlo se están intoxicando y se están enfermando crónicamente. Esta solo es una imagen para que ustedes tengan una idea de cómo se trabaja con la enfermedad renal crónica. Obviamente aquí está
porción de la población sana, donde hay una prevención primaria, empiezan a haber grupos de riesgo con infecciones, ¿verdad? Insuficiencia renal grado del 1 al 5, dependiendo del grado de severidad de la misma, y eso muchas veces se va a determinar por la medición de ciertos análisis en sangre, específicamente hablando, como son el nitrógeno de urea y la creatinina, que son dos exámenes de sangre que se pueden realizar y eso nos da una idea de cómo está funcionando el riñón. Aparte de eso, hay otro montón. Pero ustedes pueden ver aquí que mientras más complicada se va haciendo la patología, entonces se pueden dar tratamientos médicos, se trata de evitar las complicaciones, pero cuando ya esto se vuelve más cuesta arriba y el nitrógeno de urea y la creatinina empiezan a subir y a subir y a subir más, se hacen las consultas con los nefrólogos porque empiezan a preparar a los pacientes para diálisis porque ya el riñón no logra filtrar todos los desechos que nuestro cuerpo necesita eliminar y si no lo logra hacer, hay que hacer lo que se llama diálisis peritoneal o la hemodiálisis y en última instancia, pues un trasplante renal cuando los riñones efectivamente pues, ya no tienen compostura, hablando en buen chapín. Estas imágenes son de diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal, primero, como ya les mencioné, hay un proceso previo de todo esto, ¿verdad? Se les da a los pacientes con problemas renales una serie de medicamentos, se les está controlando, que la hipertensión esté controlada, que la diabetes esté controlada, que estén a dieta, que sus triglicéridos, que su colesterol, todo esto, ¿verdad? Y a eso está muy relacionado con el estilo de vida que cada uno de nosotros podamos llevar. En general, la diálisis peritoneal lo que consiste es de que el peritoneo es una membrana blanquecina que recubre casi que a todas las asas intestinales del abdomen. Es como una bolsa que genera una membrana. Entonces, para poder hacer una diálisis peritoneal, esto se hace en sala de operaciones, no es así como la figurita. Tiene que ser en sala de operaciones con técnica quirúrgica adecuada. Se hace un pequeño orificio en la piel, la grasita, los músculos y el peritoneo y se inserta, se coloca adentro un catéter que como ustedes pueden ver, tienen un montón de hoyitos, tienen un montón de orificios en esta área de acá. Entonces, lo que se hace es de que se hace, esta bolsa contiene una solución específica, muy especial, que se mete dentro de la cavidad abdominal. Se deja por ahí un tiempo prudencial, que pueden ser 1 hora, 2 horas, a veces más, a veces menos, y entonces lo que sucede es de que todo el peritoneo y todas las asas de intestino tienen un montón de vasos sanguíneos, una enorme cantidad de vasos sanguíneos, y ahí va pasando la sangre que está contaminada y que no se ha logrado filtrar. Entonces, este líquido lo que hace es que por un mecanismo que se llama difusión, logra jalar todos los elementos nocivos y el líquido prácticamente se empieza a contaminar de ellos y se empieza a contaminar y se empieza a contaminar, limpiando de esa manera toda la sangre que está pasando muy cerca de los intestinos y alrededor de todo el peritoneo. Ese es el mecanismo de acción. Y luego, después de esas 2 horas que les mencioné, este líquido es extraído y se va a una línea de drenaje para hacerlo por afuera, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver acá un parchecito. Ojalá todos los pacientes renales a quienes se les ponen diálisis peritoneal tuvieran esa cintura así como lo ven en pantalla y que fuera tan fácil. No crean que así es la mayoría de los casos. Pero en general, el paciente tiene que ir al hospital, tiene que estarse pegadito a la máquina, se le mete en el abdomen esta solución que ustedes ven acá a través del catéter, como ustedes lo pudieron ver. Obviamente el señor está leyendo su novela o su libro para entretenerse y posteriormente ese líquido es drenado a través del drenaje y entonces es eliminado completamente. En eso consiste la diálisis peritoneal. A veces pueden hacerse 2 o 3 recambios al día, o cada 2 días, o cada 4 o cada 5 días, dependiendo de la severidad de cada uno de los casos. Pero la diálisis peritoneal no está exenta de complicaciones. Es un procedimiento quirúrgico y como tal tiene un sinnúmero de complicaciones que obviamente los cirujanos que ponemos estos catéteres y que utilizamos este tipo de abordaje quirúrgico tratamos de evitar. Y dentro de ellas está la hemorragia en el sitio de punción. Uno toca un vasito sanguíneo y empieza a sangrar,
y nosotros tenemos obviamente ciertos aparatos específicos para poder contrarrestar esas hemorragias. Pero se puede perforar el intestino, puede haber hemorragia intraperitoneal, puede haber perforación de la vejiga, perforación del útero en el caso de las mujeres, insuficiencia respiratoria porque se mete demasiado líquido y el paciente no puede respirar. Puede dar dolor abdominal, desorientación, peritonitis, edema de pulmón y algunas más que no enumeré acá. Como ven ustedes, estos procedimientos no son inocuos y entonces todos los pacientes siempre corren un riesgo, pero uno debe de poner en la balanza qué es más importante, ¿verdad? El riesgo que se toma de hacer una diálisis peritoneal versus el riesgo de no poder limpiar los riñones. Esta es una de las bolsas que se mete antes del líquido, ustedes lo ven transparente completamente, y esta es la bolsa que sale ya con todas las instancias que nuestro cuerpo necesita eliminar y las va sacando a través de estas bolsas que literalmente drenaron toda la suciedad, llamémosle así, de la sangre que está siendo filtrada por este método. La otra que ustedes conocen es la hemodiálisis. La hemodiálisis es prácticamente un sistema a través del cual los cirujanos usan una fístula arteriovenosa, se llama. Eso quiere decir que en algún lugar del cuerpo, ya sea acá en la muñeca o acá en el antebrazo, en algunos lugares, como ustedes pueden ver en la pantalla, el cirujano busca una arteria y pone un catéter. Y busca una vena y pone otro catéter también. Entonces, se saca la sangre por el catéter arterial. Esa sangre pasa a través de estos filtros, como el que ustedes pueden ver acá, se oxigenan, entran a esta máquina empieza a filtrar todo el contenido de la sangre y luego cuando ya está limpia a través de otro sistema de cables como el que ustedes pueden ver acá, la sangre pasa a través de todo esto por ciertos filtros y entonces la sangre regresa al cuerpo ya limpia. Estas sesiones pueden durar 1, 2 o 3 horas diarias. Puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días. O pueden ser 2 veces por semana, o 3 veces por semana, o 1 vez por semana, dependiendo de cada uno de los pacientes. Para que la sangre no se coagule dentro de este sistema que está fuera del cuerpo, los colegas médicos utilizan una serie de elementos para anticoagular la sangre. Se le pone heparina y esa heparina pues regresa al cuerpo y entonces los pacientes tienen que tener muchísimo cuidado porque también la sangre de ellos va a tener cierta cantidad de heparina y puede tener problemas de hemorragia. Como también es un procedimiento que no está libre de complicaciones, la hemodiálisis también puede tener ese tipo de complicaciones. El primerito de ellos es la hipotensión, eso quiere decir que se les baja la presión con mucha facilidad. Por supuesto, en cada uno de los pacientes tienen un técnico y muy cerca un grupo de médicos, colegas que están supervisándolos y monitorizándolos todo el tiempo. Pero en general son técnicos los que hacen este tipo de recambios. Pueden dar calambres musculares hasta en un 20% de los pacientes, náuseas o vómitos, dolores de cabeza bastante fuertes, dolores de tórax, algunas veces dolores lumbares, picazones, fiebre y escalofríos. Entonces, pueden haber complicaciones de la misma, ¿verdad? Y algunas más. Pero es importante, de nuevo, hay que poner en la balanza porque obviamente un paciente que necesita ya hemodiálisis es porque sus riñones no están logrando eliminar las sustancias que nuestro cuerpo necesita a un grado ya más severo y muchas veces son estos los que son candidatos a trasplante renal. Y pues en algunas situaciones, no me voy a quedar con la boca callada, es cuando la medicina se vuelve un negocio, porque muchas veces vemos grandes y enormes lugares y hospitales que están formando para hacer hemodiálisis y diálisis, pero eso no cura al paciente. Si un paciente tiene una insuficiencia renal crónica con los riñones dañados, lo que le va a curar es un trasplante. Y entonces los mantienen dializándolos eternamente porque eso es pagado, no es gratis. Entonces, alguien tiene que pagar, el pueblo de Guatemala y los pacientes que lo hacen. Pero, en fin, no es ese el motivo de la presentación, pero sí es importante que ustedes sepan cómo funciona el sistema. Cuando uno habla de trasplantes renales, entonces la persona que logra llegar a un trasplante renal, pues obviamente ya están dañados su sistema y entonces empiezan a buscar un donador. Este donador generalmente es de una persona que sea
muy similar, con el mismo tipo de sangre para comenzar, y preferentemente que si es un familiar muy cercano, que tenga su mismo sistema inmune, ¿ok? Entonces ese sistema inmune es específicamente para no rechazar el riñón, ¿ya? Entonces, obviamente se puede utilizar de otras personas, como a continuación vamos a ver, se pueden hacer trasplantes renales de pacientes vivos o de pacientes fallecidos, trasplantes cadavéricos se llama. Entonces, es sumamente interesante. Yo he tenido la oportunidad de participar en alguno que otro solo de ver, ¿verdad? Pero interesantemente se hace una incisión, como ustedes pueden ver acá, los dos riñones se dejan en su lugar, pero cuando se quita el primer riñón, se quita la arteria renal, se quita la vena renal y se quita el uréter, que es el que va a conectarse a la vejiga. En la arteria del paciente que está donando el riñón, se le inyecta una sustancia especial que limpia todo el riñón completamente de la sangre que tiene adentro para que no se formen coagulitos en ese millón de nefronas que ustedes vieron. Entonces se le mete esa solución y entonces el riñón se queda sin una gota de sangre. Es una solución que está fría, que tiene potasio y tiene algunos elementos de esa naturaleza. En esa solución es quitado y entonces ya se pasa a la otra sala donde se está haciendo la otra cirugía, donde se está abriendo al paciente para hacer el trasplante. Entonces los cirujanos lo que hacen es de que ponen un clamp vascular en la arteria ilíaca acá y acá, y entonces empiezan a suturar la arteria renal del riñón donado a la arteria ilíaca del que está recibiendo la donación. Y luego la vena la unen acá a la vena cava inferior a través de otra sutura. Obviamente las arterias y las venas grandes están agarradas por unos clamps metálicos que son específicamente hechos para esto y que no dañan a la vena y la arteria si uno las pinza literalmente. Cuando uno quita esos clamps, entonces inmediatamente la sangre de acá empieza a pasar el riñón que se mira como casi que transparente porque no tiene sangre, se empieza a llenar de sangre completamente y en cuestión de 3, 4, 5 minutos empieza a salir la sangre a través de la vena hacia acá. Y en unos minutos más, increíblemente, empieza a producir orina. Es una belleza cuando uno puede tener la oportunidad de verlo. Es algo sensacional porque la operación está funcionando inmediatamente. Luego de hecho esto, entonces ya el riñón se queda colocado en su lugar, se ponen algo para fijarlo y entonces la tercera sutura es la sutura del uréter a la vejiga para que la orina caiga directamente dentro de la vejiga urinaria. Y entonces termina el trasplante renal y una de las ventajas es de que el trasplante, pues obviamente ese sí va a curar al paciente porque le va a limpiar todos los desechos. Podrán decirme que es caro, pero si ustedes lo comparan con una persona que esté en diálisis durante 5 años, ni comparación con los precios, ¿verdad? Esto diapositiva la menciono solo porque son colegas míos los que están trabajando en el área de trasplante renal en Guatemala. Ya se cumplieron 30 años de que se hicieron los primeros trasplantes aquí en Guatemala. Ya van alrededor de 665 casos, ahorita van como 680, 576 de donadores vivos y también 89 de donantes cadavéricos. Aquí lo menciono rápidamente, pero para poder hacer los trasplantes tuvo que haber una legislación específica, cuáles eran los pacientes que podían donar los riñones, quiénes eran los donadores cadavéricos, una legislación que hizo que nuestros cirujanos y nuestros médicos tuvieran que moverse a nivel de las altas esferas de gobierno para que autorizaran este tipo de procedimientos, ¿verdad? Y acá un par de colegas míos, el doctor Eric Soto y el doctor Carlos Herrera, quienes son los meros jefes de la unidad de trasplante renal del Seguro Social. Pero como toda cirugía, no está exenta de complicaciones. Y la primerita y la más indeseada, obviamente, es el rechazo del trasplante. Y este rechazo puede ser hiperagudo, agudo o crónico, dependiendo de en qué momento después de la cirugía se vaya presentando. Obviamente se hicieron estudios preoperatorios para tratar en la medida de lo posible de evitar el rechazo, consiguiendo un riñón que sea lo más fácilmente aceptado por el paciente donador. Pueden haber infecciones debido a que hay disminución de las defensas por organismos que producen los fármacos inmunosupresores. Y aquí hago énfasis en que esta cabalmente es una de las contraindicaciones de utilizar
un donador de cisteína específicamente que nos ayude a mejorar el glutatión para elevar la inmunosupresión del cuerpo, porque los médicos que hacen estos trasplantes específicamente dan medicamentos para disminuir el sistema inmune, para evitar ese rechazo del trasplante. Pueden haber infecciones bacterianas de cualquier localización, en las amígdalas, en el tórax, en el abdomen, etc. Infecciones virales, infecciones por hongos oportunistas, porque obviamente estos pacientes están inmunosuprimidos y entonces están hasta en ciertas áreas aislados para que la gente que llega a visitarlos no los vaya a contaminar. Y obviamente también por lo mismo una tendencia discreta a padecer ciertos tipos de cánceres debido también por la misma inmunosupresión que se les está dando. Pero es importante tenerlos de esa manera para que el paciente no vaya a rechazar el trasplante. Y esto se aplica a riñón, a hígado, a páncreas, pulmón, corazón, etc. Pero hablando ya en materia del glutatión y las enfermedades renales que acaban de escuchar ustedes. Las células renales, cuando somos niños o más pequeños, adolescentes, etcétera, tienen una buena cantidad de glutatión en cada una de sus celulitas, pero con el tiempo empieza a disminuir, entonces las células renales están protegidas con niveles altos de glutatión. La N-acetilcisteína, NAC, es un precursor del glutatión y este ayuda a que cuando hay intoxicaciones como las que ustedes vieron de las personas que están en el campo y que tienen intoxicaciones por los insecticidas, en los hospitales utilizamos la N-acetilcisteína para ayudar que la quelación de las sustancias tóxicas como el mercurio, cadmio y plomo y los insecticidas que les acabo de mencionar puedan quelar la sustancia y eliminarla a través del riñón. Entonces, esa es otra utilización de la cisteína en términos hospitalarios para poder desintoxicar a la persona. Ese es uno de los usos grandes de la L-acetilcisteína. La misma disminuye el daño de la insuficiencia renal isquémica. Hay estudios que hablan que cuando los pacientes tienen hemorragias severas, se deshidratan mucho, vomitan demasiado, el riñón se queda sin sangre. A eso se le llama isquemia. Y entonces, cuando se les ha inyectado intravenosamente L-acetilcisteína, se ha probado de que esto protege en cierta medida la insuficiencia renal producida por la isquemia. El riñón se protege de medicamentos nefrotóxicos, elevando sus defensas antioxidantes. Y entonces, muchas veces no leemos las prescripciones de los colegas médicos, leemos la receta, pero no leemos el prospecto que está dentro. Algunos de los medicamentos que ingerimos todo el tiempo se eliminan a través del hígado y a través del riñón. Y algunos de los medicamentos son nefrotóxicos, y eso quiere decir que en dosis elevadas pueden dañar el riñón, por eso se calcula en base a kilogramo de peso. Y en pacientes que tienen insuficiencia renal, hay que hacerles una adecuación específica para disminuir la cantidad de cierto tipo de antibióticos para que no vayan a dañar el riñón más de lo que ya lo tienen dañado. Entonces, esto tampoco es un juego a la hora de recetar medicamentos en pacientes que tienen enfermedades severas de los riñones. Como ya les mencioné, una de las causas severas de problemas renales es la aterosclerosis. Y entonces la aterosclerosis se combate inhibiendo la peroxidación de los lípidos, función específica del glutatión intracelular de cada una de las celulitas renales. ¿Cómo actúa el glutatión en la diálisis peritoneal? Vieron ustedes que el peritoneo es una gran bolsa y entonces hicieron estudios a nivel de laboratorios que le quitaron un pedacito de ese peritoneo, lo mandaron a analizar y entonces descubrieron que los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda tienen un desequilibrio de los antioxidantes, no solo el glutatión, sino de todos los antioxidantes. Entonces, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis empeoran esta situación antioxidante y por ende aumenta el estrés oxidativo en cada una de las celulitas renales y eso genera un círculo vicioso de daño. Entonces, por lo mismo se genera una caída de los niveles de glutatión, dado que el riñón está enfermo y también están enfermándose otros órganos. Y entonces los niveles bajos de glutatión se han encontrado en la membrana peritoneal. Entonces, el hecho de limpiar el riñón a través de la diálisis peritoneal, excelente, porque así está sacando las toxinas. Pero el mismo hecho de hacer la diálisis disminuye los valores
de glutatión en el peritoneo y en las células que lo están rodeando. Entonces, como muchas cosas suceden, arregla una cosa, pero descomponen otra. Interesantemente, y muchas veces no lo conocemos, los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica padecen de anemia, y muchas veces anemias severas. El estrés oxidativo va a dañar a los glóbulos rojos que causan niveles bajos de hemoglobina y esto da anemia. La eritropoyetina se produce en el riñón para formar más glóbulos rojos. Normalmente todos nosotros en nuestros riñoncitos tenemos esa producción de eritropoyetina. La eritropoyetina, su función específica es ordenarle a nuestra médula ósea que produzca más glóbulos rojos, ¿ya? Los glóbulos rojos son los camioncitos que llevan nuestro oxígeno a todas las células del cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos lesión renal, por ende, la eritropoyetina no se va a producir en cantidades adecuadas y entonces la orden de producir más camioncitos, que son los glóbulos rojos, no llega y el paciente empieza a tener anemia. Entonces, cuando se detectan estas situaciones, a los pacientes con enfermedades renales crónicas se les inyecta eritropoyetina, específicamente para que cumpla con la función de que se produzcan más glóbulos rojos. Entonces, el glutatión hace que el riñón produzca más cantidad de eritropoyetina para que se produzcan más glóbulos rojos. Entonces, es otra de las funciones súper excelentes del glutatión intracelular, ¿verdad? Entonces, la deficiencia, como mencionaba, de la eritropoyetina va a dar anemia. Los antioxidantes que se forman ahí a los pacientes que tienen la eritropoyetina que les mencionaba, al tener niveles elevados de glutatión producidos por un donador de cisteína, van a mejorar la eficacia del fármaco y entonces la anemia va a disminuir, la cantidad de glóbulos rojos va a aumentar, la cantidad de hemoglobina va a mejorar y el paciente obviamente se va a sentir mucho mejor. De tal manera que elevar los niveles del glutatión ayuda a controlar la anemia de los pacientes que van a tener problemas renales. Importantísimo de mencionar. Generalmente nuestros colegas nefrólogos siempre hablan de los problemas de las proteínas porque los pacientes cuando tienen daño renal empiezan a perder proteínas a través de la orina, cosa que no es para nada normal. Entonces, algo que es importante es el valor biológico de las proteínas. A estas personas les dan dietas muy estrictas en proteínas y entonces los nefrólogos colegas están muy al pendiente de la cantidad de proteínas que ingieren diariamente para que sea reducida, pero las que ingieran que sean de un valor biológico adecuado. Valor biológico lo que significa es de que esto califica la utilidad y la cantidad de productos bioquímicos puestos a disposición del cuerpo por una proteína alimenticia. Refleja la proporción de aminoácidos esenciales y no esenciales. Y como ustedes pueden ver, Inmunocal con mucho tiene bastante más valor biológico que muchas otras como el huevo, como la leche, el atún, carne, pollo, soya, etc. Entonces ustedes pueden ver que el valor biológico de este donador de cisteína que va a aumentar los valores de glutatión es excelente para poderlo prescribir. Las proteínas, de nuevo, obviamente como les mencioné, los riñones enfermos tienen problemas para eliminar productos de degradación de las proteínas que consumimos en la dieta, por eso es que se reducen. Entonces, hay problemas porque empiezan a subir los niveles de creatinina y de nitrógeno de urea hasta niveles elevadísimos que nos intoxican. Entonces, por eso es que nos dan una prescripción de una dieta muy, muy baja en proteínas. Por esta limitación, entonces, las proteínas que se ingieren deben de ser de alto valor biológico. Y como les acabo de enseñar, Inmunocal es una de las mejores porque tiene un valor biológico superior. Obviamente todos necesitamos aminoácidos esenciales y no esenciales, también los pacientes que tienen problemas renales. Y entonces la proteína del suero de la leche es el que tiene el más alto valor biológico en relación a las proteínas que uno ingiere. Por si ustedes han tenido la curiosidad de, al recibir su cajita de Inmunocal, tanto el plateado como el azul, hago énfasis en que no me equivoqué de los colorcitos. El que está en el lado izquierdo de la pantalla es la cara lateral de la caja de Inmunocal azul y esta del plateado. Como ustedes pueden ver en la información nutricional, ustedes pueden ver que el contenido de proteínas del azul es de 9 gramos y la
contenido de proteínas del plateado también es de 9 gramos. Pero la diferencia está en que el plateado tiene contenido alto de sodio, contenido alto de potasio, que son sustancias que el riñón a veces no puede eliminar y por eso puede ser dañino, y cierta cantidad de creatina. Entonces, magnesio y algunos otros elementos. Entonces, por eso hago mucho énfasis en esto, en que se recomienda que en la medida de lo posible solo utilicemos el inmunocal azul específicamente porque tiene un contenido de proteínas, pero no tiene estos otros elementos que pueden dañar al riñón. Entonces, con mucho, el inmunocal azul es el que mejor podemos utilizar. ¿Cómo actúa esto? Como ya les mencioné, el glutatión se forma acá a raíz de la unión del ácido glutámico, la glicina, la cisteína. Estos dos se consiguen fácilmente en la dieta, no así la cisteína. Entonces, Inmunocal es un donador de cisteína consolidada y lo que hace es unirse intracelularmente en todas las celulitas del cuerpo, cerebro, hígado, páncreas, pero específicamente también riñones en nuestro millón de celulitas renales. Ahí se forma el glutatión y entonces empieza a actuar, como les mencioné hace un momento. Ayuda al sistema inmunológico para que nuestro sistema inmune combata las infecciones que pueden afectar al riñón. Son un montón. Estreptococo, estafilococo, perdón, hay una cantidad de gérmenes que pueden atacar al riñón y entonces nuestro sistema inmune tiene que tener la capacidad de poder contrarrestar esas infecciones. El glutatión intracelular es un desintoxicante principal. Ya les mencioné a ustedes todos los intoxicantes que nosotros podemos ingerir, ciertos medicamentos que se van a eliminar a través del riñón, ciertos elementos como son los trabajadores del campo que están expuestos a todos esos venenos que utilizan ellos para su trabajo diario, medicamentos, toxinas que nosotros ingerimos con nuestra dieta, etc. Por mucho, le devuelve la energía celular a través de las mitocondrias, llenándolas de energía y destruyendo a los radicales libres que van a pelear. Y entonces el glutatión tiene la capacidad de convertir estos radicales libres, cuya fórmula es OH, algunos de ellos, les dona un hidrógeno y entonces intracelularmente ese radical libre que nos oxida es convertido en agua y es mucho más fácil de eliminar a través de las células del riñón. Así es como funciona esto y así funciona en todas las células de nuestro cuerpo. También el glutatión es el antioxidante maestro. Ya vieron ustedes en la presentación que tenemos problemas de mucha oxidación en diferentes áreas del riñón por diferentes causas. Entonces, necesitamos de un antioxidante específico para que no vayamos a tener esos problemas descritos con anterioridad. Y de nuevo, el antioxidante funciona de la misma manera que les describí. Destruye los radicales libres y entonces empieza un proceso a través del cual el antioxidante maestro glutatión ayuda a los otros antioxidantes como son la vitamina C, la vitamina D, el selenio, etcétera, para que cumplan mejor su función. Entonces, intracelularmente, en las nefronas, que son nuestras celulitas del riñón, también estas 4 situaciones vitales ocurren cuando tenemos niveles elevados de glutatión. Esta es un dibujo de una célula humana parecida a la nefrona, aunque no es tan idéntica, pero lo que quiero mencionar acá, aquí está el núcleo, la membrana celular, acá tenemos los radicales libres, que son estos OH que ustedes ven acá, que todas las células de nuestro cuerpo producen, ¿ya? Entonces, estas van a dañar a las mitocondrias, que son las que producen la energía. Van a dañar a las hebras de ADN. Entonces, cuando se dañan estas hebras de ADN, se pueden producir tumores porque estas sirven para dividir las células. Entonces, se pueden generar tumores a ese nivel. Y de igual manera, entonces, el GSH, que es la fórmula del glutatión intracelular, que actúa a nivel de todas las células renales y todas las células del cuerpo, dona este hidrógeno, lo pone acá a la par de este OH y lo convierte en agua. De tal manera que este óxido que está dañando al núcleo, está dañando a las mitocondrias, está dañando a la hebra de ADN, y a todas las estructuras intracelulares, las convierte en agua y entonces el agua es muy fácil eliminable de todas las células de nuestro cuerpo porque el agua se transporta muy fácilmente en nuestro cuerpo humano.
Para hablar de dosis, es muy importante tomar muchos detalles en cuenta. No es fácil tratar a un paciente renal. Es importantísimo que averigüemos cuáles son los medicamentos que su médico tratante le ha dejado, porque deben de seguir cumpliendo con ellos. Verificar los valores de nitrógeno, de urea y creatinina, que son indicadores renales de cómo está funcionando el riñón. Y esta posología que ustedes ven en pantalla es una sugerencia muy específica para los pacientes renales. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos el tipo de paciente con enfermos que son bastante críticos y degenerativos, a los cuales a través de un periodo de 3 días, 3 días y 3 días se les da. Para personas con una salud muy deteriorada, la dosis anterior dependerá del nivel de mejoría de cada paciente, ¿verdad? Y puede llegar a ser desde 4 hasta 6 sobres diarios, dependiendo de cada una de los elementos que les mencioné, los niveles de creatinina y de nitrógeno de urea. Cuando hay insuficiencia renal, va a depender de la cantidad de proteínas y de la cantidad de agua que el médico le permita tomar. Aquí a esta persona con insuficiencia renal puede tomar 1 litro de agua o más al día, y entonces a esta persona se le pueden dar medio sobre durante una semana, luego 1 sobre otra semana y luego sobre y medio la semana siguiente, para luego llegar a 2 sobres por un periodo indefinido, siempre y cuando cumpla con estos requisitos y sus niveles de nitrógeno, de urea o creatinina no suban demasiado. Estos son niveles más fácilmente tratables porque acá son para los pacientes que solo tienen medio litro de agua con estas dosis, medio sobre por una semana y medio sobre indefinido, perdón, son pacientes ya difíciles de tratar. Los pacientes con insuficiencia renal, 1/4 de sobre por una semana. Estos son a los que apenas se les deja tomar muy poco de agua durante el día. Luego medio sobre por un tiempo indefinido, pero por eso es muy importante asesorarse de alguna persona, que utilizar siempre el medicamento que los nefrólogos le han dejado al paciente y ayudarlos. Nunca sustituir Inmunocal o este donador de cisteína por los medicamentos que le han sido prescritos al paciente. Conforme Inmunocal y este donador de cisteína empieza a hacer su magia, ustedes van a ver cómo los niveles de creatinina y nitrógeno de urea empiezan a bajar y cómo el paciente va a sentir más energía, se va a sentir mejor, pero eso va a tomar tiempo, no va a suceder de la noche a la mañana. Casi que para concluir, los beneficios de Inmunocal, ustedes las pueden ver de una fuente de cisteína, desintoxica los principales órganos, pero aquí hacemos hincapié en los riñones, para eso sirve, para desintoxicar los riñones, obviamente. Previene y contrarresta el estrés oxidativo de cualquier área de nuestro cuerpo, pero acá específicamente, obviamente tratamos de hablar de los riñones y ahí es donde hace su magia. Repara el ADN de las hebras para que no vayan a dar problema, da más energía al cuerpo, nuestra célula renal va a funcionar mejor, nuestra célula hepática va a funcionar mejor, nuestra célula pancreática, la muscular y la ósea, etc. Ayuda a mejorar la masa y la fuerza muscular, etcétera, ¿verdad? Como ustedes pudieron apreciar, las enfermedades renales severas son críticas. Hay muchísima cantidad, no solo en Guatemala, en los Estados Unidos y en México, se está volviendo una epidemia por el estilo de vida que nosotros llevamos actualmente. Empezamos a consumir demasiadas sustancias, no cuidamos nuestros riñones, no tomamos suficiente agua al día, nos importa poco y entonces el punto es de que es una enfermedad que no va a surgir de un día para otro. Si fuera una insuficiencia renal aguda, sí, pero la crónica, que es la más dañina, como acaban de ver, esa es la que tenemos que evitar. Entonces, tratemos de preservar nuestros riñones si queremos llegar a una buena vida y no tener que pagar el precio que todas estas pobres personas que hacen cola enfrente de la Unidad Nacional de Paciente Renal Crónico tienen que estar ahí haciendo su colita, que los lleven, que los metan a la máquina que los va a dializar o a la máquina que los va a hemodializar. Tratemos de tener una cultura de evitar todo esto. Muchas gracias a ustedes por su atención. Soy Luis Pérez Mancía y soy 100% Inmunotech. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Federico Flores. Quiero agradecerte, doctor, por esta increíble presentación, ¿verdad? La verdad es de que para nosotros es impresionante cada sábado realmente tener ese conocimiento que tú nos das
¿verdad? Y realmente ayudar a muchas personas, ¿verdad? Yo quiero aportar algo que precisamente lo estuvimos platicando hoy en la tarde con el doctor Luis. Quiero contarles algo. Yo soy distribuidor de este donador de cisteína que se llama Inmunocal, y los resultados que hemos tenido realmente con personas con problemas renales han sido sorprendentes. Precisamente yo platicaba hoy en la tarde con el doctor. Yo he tenido varios casos, han sido contados, de personas con problemas renal, ¿verdad? Y lo que hemos visto, el resultado de que con estas dosificaciones tan pequeñas que aparecen ahí, ¿verdad? Yo tuve un caso de una persona que con problema diabético mantenía la creatinina aproximadamente en 9, 10, le llegaba a 12, ¿verdad? Solo quisiera agregar que lo normal es hasta 2. Sí, lo normal es hasta 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con esta persona? Nosotros le empezamos a dar Inmunocal, medio sobre de Inmunocal regular diario, y el resultado que tuvimos fue que al mes y medio la persona llegó a tener su creatinina a 1.5, ¿verdad? A 1.5, ¿qué fue lo que sucedió con todo? Digamos, cabal lo que explicaba el doctor, ¿verdad? Ella padecía mucho de problemas de presión arterial, mantenía su presión arterial a 189, 190, y aparte de eso mantenía su azúcar. Llegaban momentos en que le llegaba hasta 500, y por lo regular la mayor parte de personas que tienen un problema renal padecen de una diabetes, ¿verdad? Según lo que explicaba el doctor. Entonces, para nosotros fue sorprendente ver que con medio sobre y aproximadamente en mes y medio, ¿verdad? La persona llegó a tener unos resultados sorprendentes, ¿verdad? Realmente eso a nosotros nos ha maravillado. Inmunocal es un donador de cisteína, y realmente la persona que te invitó el día de hoy, ¿verdad? Te está invitando, si tú tienes algún familiar o eres tú quien padece un problema renal, pues la persona que te invitó te está diciendo de que hay un producto que es un donador de cisteína que va a ayudar a elevar los niveles de glutatión en tu cuerpo, y vas a ver una mejoría. Quiero darte este dato para nosotros que no somos médicos, y realmente, o tú que tienes el padecimiento, saber cuál es la dosificación de Inmunocal que tú debes de consumir. Yo lo que le recomiendo a las personas que conozco es de que le consulten a su médico cuánta es la cantidad de proteína que pueden consumir en su dieta, ¿verdad? Lo que decía el doctor era de que cada sobre de Inmunocal contiene 9 gramos de proteína. Entonces, yo lo que trato de hacer con las personas que tienen un problema renal es saber cuánta es esa dosis de proteína diaria que pueden consumir, y suplantarlo por alguna proteína que estén consumiendo, digamos huevo, leche. Entonces trato de suplantar la proteína del Inmunocal con todo esto, ¿verdad? Entonces, realmente queremos agradecerte por estar en esta reunión. Yo creo que hay algunas preguntas, doctor. Solo déjame ver el chat. Dice, doctor, disculpe, cuando los pacientes orinan proteína, ¿qué deben de hacer? La verdad, no es normal que uno orine proteínas. Como les mencioné en los dibujitos anatómicos, ¿verdad? La nefrona tiene la capacidad, las proteínas pasan por ahí porque están en la sangre, pero las vuelven a absorber. Entonces, nuestras nefronas tienen esa capacidad de no dejar botar proteínas, le llamamos nosotros, ¿verdad? Eso es patológico y puede ser producido por varias causas. Una de ellas es hipertensión, la otra puede ser infecciones urinarias también. Déjenme decirles que a las señoras embarazadas no me dejarán mentir que sus ginecólogos casi que todos los meses les piden un examen de orina específicamente para ver que no estén botando proteínas, porque eso está relacionado con hipertensión durante el embarazo, lo cual es patológico. Entonces, si tiene ese tipo de problemas, hay que investigar la causa porque pueden ser varias. Pueden ser infecciosas, pueden ser renales, ¿verdad? Entonces, habría que investigar la causa de ese examen. Ok, otra pregunta, doctor. Tener células epiteliales en un examen de orina, ¿cómo puede ayudar al consumir Inmunocal?
Cualquiera de nosotros podemos tener células epiteliales en un examen simple de orina, ¿verdad? Muchas veces le recomiendan a uno de que haga la muestra en la primera orina de la mañana, obviamente, ¿verdad? Y entonces en algunas oportunidades hay células epiteliales. Ahora, muchos laboratorios solo lo ponen por cruces, ¿verdad? Una cruz, dos cruces, tres cruces, ¿verdad? Si una tiene muchas células epiteliales, pero no tiene otros signos de infección, como nitritos, como glóbulos blancos, muchos metidos en un examen de orina, como glóbulos rojos en la orina que tampoco deberían de estar ahí, porque eso quiere decir de que hay sangrado microscópico. Si no hay otros parámetros, pues no es tan importante. Ahora, si el examen de orina que usted me está indicando, aparte de las células epiteliales, tiene algunas otras características sugestivas de infección urinaria, la sugerencia sería hacer un urocultivo con sensibilidad para antibióticos y así determinar si tiene una infección urinaria y averiguar cuál es el mejor antibiótico que le va a funcionar. Ok, gracias doctor por tu respuesta. Me han estado preguntando mucho en el chat acerca del pH, ¿verdad? Que es parte importante dentro de los exámenes de una persona con problemas renales. Quiero agregar de que Inmunocal contiene una fórmula moduladora de redox, ¿verdad? Que ayuda a regular el pH. Tal vez me podrías ampliar un poquito la información, doctor. Ok, el pH de la orina debe de ser neutro y entonces tiene ciertos límites en los cuales pueden variar. El pH también puede estar afectado por la dieta que uno tiene, ¿verdad? Si uno consume demasiado proteínas, demasiada cebolla, demasiado ajo, algunos elementos de nuestra nutrición van a poder variar el pH. Pero de nuevo, uno no debe de analizar solo el numerito del pH, sino que ver el contexto de todos los ítems que aparecen en el examen de orina, porque puede haber orina muy alcalina o por el contrario muy ácida, ¿verdad? Pero si no tiene otros parámetros que indiquen infección urinaria, entonces eso pues lo podemos tomar como algo relacionado con la dieta que uno está teniendo. Y contestando a tu pregunta, Fede, básicamente Inmunocal, una de sus características es, obviamente, tener elementos para mantener nuestro pH en un nivel óptimo. El pH del cuerpo es entre 7.35 y 7.45. Es un nivel muy, muy, muy pequeñito, ¿verdad? Entonces ahí oscilamos todo el tiempo. Si nos salimos de eso, estamos en enfermedad, ¿verdad? Entonces, Inmunocal, específicamente el plateado, es el que tiene más sodio, más potasio, más creatina y es el que tiene elementos que hacen que nuestro pH se module más. El azul ayuda, no de tanta manera, y por eso es que sí se puede recomendar a los pacientes que tienen problemas renales. Ok, excelente. Gracias, doctor. Hay una pregunta. Me dicen, ¿qué se puede hacer con un paciente con diálisis peritoneal en área comunitaria? Y si el paciente es diabético, hipertenso, pero le disminuye de un momento a otro la glucosa o le aumenta demasiado, ¿verdad? Yo creo que es un caso muy similar al que yo expliqué, que yo tenía, que era una persona diabética, ¿verdad? Que se le disparaba tanto la presión arterial como la glucosa. Y el resultado que tuve, ¿verdad, doctor? Fue Claro. al regular la creatinina, la persona empezó a mejorar todos estos aspectos. Como vieron en la primera diapositiva, que de la segunda, tal vez todas las funciones del riñón. Dentro de ellas, el riñoncito ayuda a controlar la presión arterial. Si está dañado, la presión arterial se va a dañar, ¿ya? Si está dañado, entonces va a botar proteínas, que no es lo normal. Si está dañado, entonces va a tener la glucosa elevada y entonces va a tener hiperglicemia. Entonces, cuando uno utiliza Inmunocal para tratar el riñón, no solo está tratando el riñón, está tratando el páncreas, está tratando a los vasos sanguíneos endurecidos por arteriosclerosis. Entonces, el tratamiento es, como nosotros decimos, multisistémico, porque está trabajando en todos los sistemas del cuerpo. Obviamente, el paciente que me estás describiendo, hay que estarle controlando la glucosa, que no se le eleve demasiado, porque en algunas situaciones es importante tener que inyectarle insulina, ¿verdad? O darle más cantidad de metformina para tratar de que el azúcar en la sangre
funcione, mientras Inmunocal empieza a hacer su papel de lograr regular todos esos detalles. Pero eso no va a ser con tomarse 2 sobrecitos, va a tomar un tiempo prudencial y cada paciente es individual y va a tomar diferente tiempo un paciente que otro. Okay. Excelente, doctor. Muchas gracias. Hay varias preguntas que han estado haciendo, como la pregunta si los médicos aquí en Guatemala utilizan estrictamente el PDR, ¿verdad? Que son libros que son registrados en Estados Unidos y es obligatorio en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí en Guatemala no sucede específicamente eso y es parte de los beneficios que tiene nuestro gran Inmunocal, ¿verdad? Que aparece dentro de estos libros, ¿verdad? En realidad no hay una legislación con respecto a esos libros acá en Guatemala, ¿verdad? Allá son muy específicos, tiene sus buenas cosas y sus malas cosas. Porque, por ejemplo, nosotros aquí en Guatemala, pues, gracias a Dios, algunos colegas han tenido la fortuna de poderse salir de Guatemala e irse a especializar a algunos lados, ¿verdad? Hay gente que se ha ido a especializar a Europa, entonces trae una escuela europea de tratamiento. Otras personas se han ido a los Estados Unidos y se han especializado ahí, traen una manera de tratar las cosas. Hay gente que se ha ido a Sudamérica con otras características y entonces han aprendido a tratar la misma enfermedad de una manera diferente. Yo estuve en Japón, al otro lado del mundo, 2 años, y entonces aprendí otras cosas que eran diferentes, pero en esencia es lo mismo, ¿verdad? Lo que quiero transmitir es de que no estamos como limitados a solo un lugar de conocimiento, ¿verdad? Lo que no aparece en ese librito gringo no vale. Y con los Estados Unidos así es, lo que ellos nos dicen que no. Pero nosotros estamos abiertos a recibir información de todas partes del mundo. Tiene sus buenos puntos, pero sus malos puntos también, porque eso genera que muchos colegas puedan hacer lo que quieran, sin estar hablando mal de mis colegas, ¿verdad? Pero no existe una como legislación con respecto al tipo de tratamiento. Pero contestando específicamente a la pregunta, no se usa el PDR. Ok, excelente. Gracias, doctor. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Realmente te agradecemos tu participación, doctor. Agradecemos la asistencia de todas las personas que se encuentran dentro de la sala. Déjame, la persona que te invitó el día de hoy te puede ampliar toda esta información, ¿verdad? Realmente Inmunocal es un producto que tiene más de 40 años de investigación y hoy por hoy estamos ayudando a muchas personas. Para responder una pregunta también que estaba dentro de la sala, no es específicamente para problemas renales. Es simple y sencillamente elevar el antioxidante maestro y esto realmente va a reparar muchos problemas de salud, ¿verdad? Entonces, realmente les doy las gracias. Mi nombre es Federico Flores y soy 100% Inmunotech. Gracias por participar, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche a todos. Hasta la próxima.